La lluvia otoñal tamborileaba sobre el techo de rizos y tijeras mientras Jocelyn Thacker terminaba de cortar a la última clienta del día. Sus finos dedos, un poco callosos por el contacto frecuente con tintes químicos, manejaban hábilmente las tijeras, los mechones de pelo caían al suelo y la mujer de la silla no paraba de hablar de sus nietos. Patty hizo un dibujo tan bonito la semana pasada. ¿Te imaginas? Con solo 5 años ya dibuja tan bien. Jocelyn sonrió, fingiendo habitualmente interés. En sus 12 años de trabajo, había aprendido a mantener cualquier conversación, incluso cuando sus pensamientos estaban muy lejos. «Hecho, señora Bennet», le entregó el espejo a su clienta. «¿Qué le parece?» «Oh, querida, es precioso», exclamó la anciana, admirando su reflejo. «Usted siempre sabe lo que necesito». Cuando la cuenta estuvo saldada y la señora Bennet hubo dejado una generosa propina, Jocelyn introdujo furtivamente el dinero en un pequeño sobre oculto en el bolsillo de su bata. Shelley, la dueña del salón, la llamó desde detrás del mostrador de recepción. «Cariño, hoy pareces cansada. ¿Va todo bien?» Jocelyn sonrió tensa, quitándose la bata. «Ha sido un día largo. Mañana es el aniversario de boda de mis padres. 30 años. Quiero darles una sorpresa». «¡30 años!», dijo Shelley emocionada. «Vaya, es raro ver a alguien durar tanto hoy en día. ¿Qué estás planeando?» «Cenar en el Copper Pot. Ya he hecho una reserva», sonrió Jocelyn avergonzada. «Llevo 3 meses ahorrando». Shelley asintió comprensiva. El Copper Pot no era un restaurante lujoso para los estándares de las grandes ciudades, pero para su vecindario era un lugar al que solo iban en ocasiones especiales. «¿Y Lloyd?», preguntó Shelley con cautela, conocedora de la complicada relación de la pareja. Jocelyn suspiró y guardó las herramientas. «Dice que va a venir, pero ya conoces a Lloyd. Cree que es una pérdida de dinero». Shelley quiso decir algo, pero cambió de opinión. Conocía demasiado bien a Lloyd Pearson. Alto, con los hombros encorvados y un resentimiento subyacente en los ojos, a veces recogía a su mujer después del trabajo en su vieja camioneta, y nunca sonreía. La lluvia se intensificó cuando Jocelyn salió del salón. Tembló y se levantó el cuello de la chaqueta. Lloyd había prometido pasarse por allí, pero no lo había hecho, como siempre. Sacó el teléfono, pero cambió de idea. Era más fácil caminar hasta la parada del autobús que escuchar su disgusto. La casa estaba tranquila y fresca. Jocelyn encendió la luz y se quitó los zapatos en el estrecho pasillo. Su pequeña casa en las afueras de Winston-Salem parecía ordenada, pero vieja y lúgubre. El papel pintado raído, la moqueta raída. Estaba pidiendo reparaciones que no podían permitirse. «¿Lloyd?», gritó, entrando en la cocina. Silencio. Había una nota sobre la mesa. «Volveré tarde. No me esperes levantada». La letra era desprolija y descuidada. Jocelyn arrugó la nota y la tiró a la papelera. Sacó el sobre de propinas del bolsillo y lo añadió a los otros que tenía escondidos en una lata de galletas en el estante superior del armario de la cocina. Antes había guardado allí galletas, pero a Lloyd no le gustaban los dulces. Los consideraba una pérdida de dinero. Ahora el tarro servía de escondite para sus pequeños ahorros. Jocelyn sacó del frigorífico las sobras de la cena de la noche anterior y las calentó en el microondas. Hubo un tiempo, en los primeros años de su matrimonio, en que le encantaba cocinar. Lloyd había alabado sus platos, le había besado la mejilla, le había dado las gracias. Ahora rara vez se fijaba en lo que comía, a menos que le disgustara. Jocelyn encendió la televisión para llenar de voces el silencio del piso, pero en lugar de ver otra comedia, volvió mentalmente al evento de mañana. Tenía que llamar al restaurante, asegurarse de que la mesa estaba definitivamente reservada. Tenía que comprar flores. A mamá le gustan los claveles, aunque papá siempre pensó que eran flores de pocillo. Pero las rosas son más caras. Una llamada la sacó de sus pensamientos.
El nombre de su madre apareció en la pantalla. Hola, mamá. Jocelyn, cariño, solo quería saber si estabas bien. Hace 3 días que no llamas. Siempre había algo tranquilizador en la voz de Elaine Thacker. Suave, comprensiva. Jocelyn sintió que la tensión se disipaba lentamente. No pasa nada, es mucho trabajo. ¿Cómo está papá? Oh, ya conoces a tu padre. Está todo el día en el garaje. Dice que tiene que arreglar la batidora, pero en realidad no quiere ayudarme con la limpieza. Jocelyn sonrió al imaginárselo. Garland Thacker llevaba toda la vida arreglando cosas. En la fábrica donde trabajó durante 25 años le llamaban manos de oro. Tras el cierre de la fábrica, abrió un pequeño taller de reparación de automóviles en el garaje de su casa. Había muchos clientes, pero el dinero seguía siendo modesto. «Salúdale de mi parte», dijo Jocelyn, intentando mantener la normalidad en su voz. «Se lo diré. ¿Cómo está Lloyd? ¿Sigue teniendo muchos vuelos?» «Sí, ahora casi nunca está en casa», mintió Jocelyn, intentando evitar preguntar por su marido. «Trabaja hasta tarde». Hubo una pausa. Jocelyn sabía que su madre no la creía, pero agradeció que no la interrogara más. «Bueno, que descanse cuando aparezca, y tú no te quedes despierta hasta muy tarde. ¿Mañana es un día ajetreado?» «Lo de siempre. Unos cuantos clientes habituales, nada especial». Jocelyn trató de sonar despreocupada. «De acuerdo, cariño. Buenas noches, mamá». «Buenas noches, mamá». Jocelyn guardó el teléfono y se recostó en el sofá. 30 años de matrimonio de sus padres. A veces se preguntaba cómo lo habían conseguido. Su propio matrimonio se había resquebrajado 5 años después de casarse, aunque seguía intentando recomponerlo. Conoció a Lloyd a los 22 años, cuando acababa de empezar a trabajar en una peluquería. Él había venido a cortarse el pelo y la había interrogado mientras ella trabajaba. Jocelyn recordaba que le temblaba ligeramente la mano mientras le cortaba el pelo oscuro. Él le parecía tan seguro de sí mismo, con un propósito claro en la vida. Trabajaba como camionero, soñaba con ahorrar para tener su propio camión, hablaba de viajar por todo el país. 3 meses después le propuso matrimonio y 6 meses más tarde se casaron. Durante los primeros años todo parecía ir bien. Alquilaban un pequeño piso para 2. Lloyd trabajaba duro, Jocelyn también. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Lloyd se volvió irritable, se quejaba cada vez más del trabajo, de sus jefes, de la vida en general. Sus sueños de tener su propio camión se desvanecieron poco a poco, y con ellos su buen humor. Hacía 7 años que se habían mudado a esta casa, pidiendo una hipoteca. Lloyd decía que era mejor que pagar un alquiler. Jocelyn se alegraba de que por fin tuvieran casa propia, aunque fuera vieja, pero en lugar de sentirse como en casa, lo único que sentía aquí era el peso de la responsabilidad y el deber. La puerta dio un portazo cerca de medianoche. Jocelyn ya estaba en la cama, fingiendo estar dormida. Lloyd no se molestó en guardar silencio, haciendo sonar algo en la cocina antes de dirigirse al cuarto de baño. Cuando por fin se tumbó a su lado, olía a cerveza y cigarrillos. «¿Estás despierta?», no era una pregunta. «Estaba a punto de dormirme», respondió ella sin abrir los ojos. «Mañana tengo que salir temprano». Su voz era ronca. «Jim me había dado un vuelo extra a Grantsboro». «De acuerdo», contestó Jocelyn con sencillez. «Pero te acuerdas de lo de la cena. A las 7 de la noche. He reservado en el Copper Pot». Lloyd soltó una risita. «¿Sigues pensando que es una buena idea? ¿Gastar tanto dinero en una cena?» «Es el 30º aniversario de boda de mis padres, Lloyd», le recordó en voz baja. «Para mí es importante». «Para tu madre, quizá», murmuró. «Tu padre probablemente preferiría una cerveza y un filete en algún bar más barato». Jocelyn no contestó nada. Tal vez tuviera razón. A Garland no le gustaban las celebraciones ni los restaurantes, pero ella quería que aquella noche fuera especial. Demostrar a sus padres que su matrimonio era algo precioso, algo raro, algo de lo que podían estar orgullosos.
Por la mañana, cuando se despertó, Lloyd se había ido. Había una taza de café vacía en la mesa de la cocina. Al menos se acordó de lavarla, pensó Jocelyn mientras se preparaba para ir a trabajar. Había sido un día ajetreado en la peluquería. Unas cuantas clientas habituales, 2 mujeres nuevas que querían un cambio drástico de color de pelo, hacer algo otoñal. A las 4, Jocelyn se sentía agotada y aún tenía que pasar por casa, cambiarse de ropa y llegar a tiempo al restaurante. Shelley la interceptó a la salida. «Hoy es tu gran día, ¿verdad?», le guiñó un ojo. «El mío no, el de mis padres», la corrigió Jocelyn. «No importa, es tu idea y tu regalo», le dio Shelley una palmada en el hombro. «¿Sabes qué? Hoy vete temprano. De todas formas, ya no tienes más notas. Y toma», le dio a Jocelyn una bolsita con el logotipo de la peluquería. «Para tu madre». Un nuevo gel de peinado que quería probar, pero le parecía demasiado caro. De parte de todos. Jocelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Shelley. Eso es muy dulce». En el autobús de camino a casa, Jocelyn repasó mentalmente su lista de tareas pendientes. Cambiarse, recoger el ramo que había encargado en la floristería, encontrar una caja para el regalo que había preparado. Un marco de fotos con una foto de sus padres tomada en su boda y la foto actual de ellos en la misma pose, pero 30 años después. Jocelyn había organizado esta sesión de fotos hacía un mes, mintiendo que era para un álbum familiar. En casa, encontró a Lloyd, que ya había vuelto del trabajo. Estaba sentado frente al televisor con una lata de cerveza. «Llegas pronto», comentó ella. «Han cancelado el vuelo», explicó él brevemente, sin apartar los ojos de la pantalla. «Bien», asintió Jocelyn. «Entonces tenemos tiempo para hacer las maletas. La cena es a las 7, tenemos que salir...» «Ya me acuerdo», le interrumpió. Jocelyn suspiró y fue al dormitorio a cambiarse. Eligió un vestido azul que había comprado en rebajas el año pasado. No era nuevo, pero sí lo bastante arreglado para ir al restaurante. Se recogió el pelo en un nudo sencillo pero elegante, se maquilló ligeramente y se puso los únicos pendientes navideños, un regalo de 25 cumpleaños de su madre. Cuando salió del dormitorio, Lloyd ya se había puesto un traje viejo pero decente. No llevaba corbata, pero Jocelyn también lo agradeció. «Se me olvidará lavarme la cara si sigues mirándome así», gruñó él, al notar la mirada de ella. «Lo siento». Jocelyn desvió la mirada. «Solo... gracias por aceptar IR». Lloyd murmuró algo y se fue al baño. Su primera cita había sido en el restaurante local, Betty's, un pequeño café de carretera que servía los mejores batidos y las hamburguesas más baratas de Winston-Salem. Jocelyn recordaba aquella noche con todo lujo de detalles: los asientos de vinilo desgastados del reservado, la mancha de ketchup en la manga de Lloyd, la risa de él después de cada una de sus bromas aparentemente sin gracia. «Eres diferente», dijo entonces, mirándola seriamente por encima de su batido de fresa. «Me di cuenta en cuanto entré en tu peluquería». A sus 22 años, Jocelyn aún no había aprendido a reconocer los cumplidos de fórmula. Sonrió avergonzada, frotándose la servilleta con las manos. «Tienes unas manos preciosas», añadió Lloyd, cubriendo la palma de ella con la suya. «Eso es importante para una peluquera, ¿no?». Tenía la mano caliente y áspera por el trabajo, con suciedad bajo las uñas que ni siquiera la cuidadosa preparación para una cita le había quitado. A Jocelyn le gustó aquella sinceridad, aquella falta de pretensiones. «¿Y las manos del camionero?», preguntó. «El volante y la caja de cambios», dijo riendo. «No es lo más romántico». Pasaron juntos cada minuto libre de los 3 meses siguientes. Lloyd no era elocuente, prefería la acción: arreglar un grifo que goteaba en el piso que Jocelyn alquilaba con una amiga, llevarla al médico cuando cogió la gripe, regalarle un pequeño colgante de plata en forma de tijera por su cumpleaños.
Por primera vez en su vida, Jocelyn se sintió importante para alguien. Cuando él le propuso matrimonio, ella no lo dudó ni un segundo. Sus padres estaban menos entusiasmados, especialmente su padre. «Solo le conoces desde hace 4 meses», dijo Garland, sentado a la mesa de la cocina y mirando con desgana la taza que tenía delante. «No es un juego, Joss. El matrimonio es para toda la vida». «Lo sé, papá», replicó ella. «Le quiero, y él me quiere a mí». Garland la miró, duro, evaluador. «El amor pasa rápido», dijo. «Luego empieza la vida de verdad. ¿Estás preparada para eso?» Jocelyn no sabía a qué se refería su padre en aquel momento. Asintió, segura de su elección. «Y ni siquiera conoces a su familia», continuó Garland. «¿Acaso tiene padres?» «Los tiene», se defendió Jocelyn, «pero viven en Oklahoma. Hace mucho tiempo que no habla con ellos. ¿No te preocupa?» «Cariño», intervino su madre poniendo la mano en el hombro de su marido. «Ya está bien. Jocelyn es adulta, puede decidir por sí misma». Garland guardó silencio, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. La boda fue modesta. En el ayuntamiento, con un par de amigos como testigos y una pequeña cena en el mismo Betty's Café donde se habían conocido. Elaine lloraba de felicidad, y Garland parecía haber acudido a un funeral, con un traje oscuro, los labios apretados y una mirada recelosa. Después de la ceremonia, cuando todos se habían ido, se llevó a Jocelyn aparte. «Recuerda», le dijo en voz baja, «que siempre puedes volver a casa». En aquel momento, Jocelyn se sintió ofendida por aquellas palabras. Solo años más tarde se dio cuenta de que no era una desconfianza hacia su elección, sino una promesa de apoyo incondicional. Los 2 primeros años de su matrimonio fueron casi perfectos. Ahorraban dinero, soñaban con una casa y Lloyd era un marido atento. Seguía riéndose de sus chistes, interesándose por su trabajo, alabando sus nuevos experimentos en la cocina. Jocelyn incluso pensaba en tener un hijo, aunque Lloyd creía que era demasiado pronto. «Primero tienes que ponerte en pie», le dijo. «Asegúrate un futuro». Jocelyn estuvo de acuerdo. Todo parecía lógico y correcto. Y entonces Lloyd perdió su trabajo. La empresa redujo plantilla y él, uno de los conductores más jóvenes, fue despedido. Pasó 3 meses buscando un nuevo lugar, cada día más triste. Jocelyn hizo turnos extra en la barbería para llegar a fin de mes. «Me humillas con tu trabajo», le dijo una noche cuando llegó tarde a casa. «¿Crees que es agradable ser un hombre con una esposa que alimentar?» «Es solo temporal, Lloyd», intentó tranquilizarlo Jocelyn. «Encontrarás algo, sé que lo harás». Pero Lloyd ya no la miraba con admiración. Había algo de resentimiento subyacente en sus ojos, como si ella fuera la culpable de sus fracasos. Cuando por fin encontró un nuevo trabajo, en otra empresa de transportes, con un sueldo más bajo y peores condiciones, Jocelyn había esperado que las cosas volvieran a la normalidad. Pero algo cambió sutilmente. Lloyd se volvió más retraído, irritable. Empezó a llegar más tarde a casa, a veces oliendo a cerveza. También empezó a vigilar más de cerca sus hábitos de gasto. «¿Dónde fueron a parar los $20?», preguntaba, revisando los recibos de la tienda. «¿Compraste esas patatas fritas? ¿Por qué? Son una pérdida de dinero». Para su 5º aniversario de boda, Jocelyn quería preparar una cena especial con buen vino y filetes. Lloyd la pilló cocinando y montó una escena. «¿Estás loco? ¿Quién se gasta tanto en una cena?» Cogió una botella de vino y miró la etiqueta. $15 por una botella de vino. Con ese dinero se podrían comprar 3 botellas de cerveza. «Pero es nuestro aniversario», intentó explicar Jocelyn. «Quería hacer algo especial». «Especial», se burló. «¿Y si pierdo el trabajo? ¿Quién pagará el alquiler? ¿La luz? Para tus cenas, Bay Malt Cheese». Después de aquel incidente, Lloyd tomó el control de las finanzas familiares. Jocelyn tenía que darle la mayor parte de su sueldo para gastos generales,
y él le daba una pequeña cantidad para dinero de bolsillo, como a un niño. «Es lo que hay que hacer», dijo. «No sabes contar el dinero». Jocelyn no se resistió. Al fin y al cabo, quizá tuviera razón. Nunca se le habían dado bien las matemáticas, y Lloyd siempre le había parecido práctico. Paso a paso, imperceptiblemente, empezó a acostumbrarse a su control, a sus críticas, a tener que rendir cuentas de cada dólar que gastaba, a la constante decepción en sus ojos, y luego estaba la lata de galletas. Shelley, en la peluquería, se dio cuenta de cómo había cambiado Jocelyn, cómo había dejado de comprar ropa nueva, cómo ahorraba hasta el dinero del almuerzo. «¿Qué pasa, cariño?», le preguntó un día que estaban las dos solas en la peluquería. Jocelyn le dio la espalda, pero Shelley no se echó atrás. «Es Lloyd, ¿verdad? Te está quitando el dinero». «No», intentó mentir Jocelyn, pero nunca era muy convincente. Shelley negó con la cabeza. «Escúchame, niña, empieza a ahorrar, poco a poco, para que no se dé cuenta. Propinas, cambio, lo que sea. Ese dinero podría salvarte la vida algún día». Jocelyn quería objetar, decir que ella y Lloyd estaban bien, que era solo una dificultad temporal. Pero no lo hizo, así que empezó a ahorrar. Al principio era solo un juego, esconder dinero de su marido, como si fuera una colegiala que esconde caramelos de sus estrictos padres. Luego se convirtió en un hábito, y luego se convirtió en una necesidad, porque cada año Lloyd se volvía más oscuro, más agresivo. Nunca le pegaba, no, nunca llegaba a eso. Pero sus palabras a veces dolían más que cualquier golpe. «¿Quién necesita una esposa como tú?», decía en los días especialmente malos. «No sabes preparar una cena decente, no tienes hijos». Jocelyn soñaba con tener hijos, pero Lloyd siempre encontraba razones para posponerlo. No había dinero, ni lugar, ni tiempo. Con el tiempo se dio cuenta de que él no quería compartir su atención con nadie. A veces llamaba a su madre, pero nunca se quejaba. No quería molestar. Elaine ya estaba preocupada por ella, se le notaba en la voz, en sus cuidadosas preguntas, y Jocelyn no se atrevía a acudir a su padre. Garland Thacker siempre había sido un hombre taciturno. De niña, Jocelyn había visto a menudo cómo su madre intentaba entablar un diálogo con él, y él contestaba con respuestas de una sola palabra, absorto en el arreglo de otra pieza de maquinaria, pero siempre estaba ahí para ella, fiable, inquebrantable. Su recuerdo más vívido de la infancia es el de una niña de 8 años sentada en el porche, llorando porque se había peleado con su mejor amiga. Su padre sale de casa y se sienta a su lado. No dice nada. Luego le tiende un pañuelo y le dice: «A veces hay que darse tiempo para llorar, y luego levantarte y seguir adelante». Era uno de los monólogos más largos que Garland recordaba. Cuando iba al instituto, su padre se encerraba en el garaje casi todas las noches. Elaine decía que era su forma de relajarse tras un duro día en la fábrica. Jocelyn lo entendía de otro modo. Simplemente evitaba el contacto con su familia. Garland no acudió a su graduación. Tenía un turno en la fábrica y no podía faltar al trabajo. Jocelyn estaba dolida, pero intentó no demostrarlo. Cuando llegó a casa después de la ceremonia, encontró una cajita sobre la cama. Dentro había unos pendientes, sencillos, de plata, con pequeñas piedras azules, y una nota: «Orgullosa de ti, papá». Toda su infancia y adolescencia habían transcurrido con ese extraño ritmo. La actitud distante de su padre, su presencia silenciosa y los escasos pero preciosos momentos de cercanía. Jocelyn nunca aprendió a comprenderle del todo. Cuando ella había anunciado su decisión de casarse con Lloyd, Garland había mostrado primero un claro desacuerdo con su elección, pero no la había prohibido ni amenazado. Se limitó a advertirla y a dejarle claro que siempre estaba dispuesto a ayudarla. Después de la boda, se veían cada vez menos. Jocelyn llamaba a sus padres, los visitaba en vacaciones,
pero Lloyd siempre encontraba una excusa para no ir con ella o marcharse antes. Decía que se sentía incómodo bajo la pesada mirada de Garland. «Tu padre me mira como si le hubiera robado algo», se quejaba. «Me cabrea». Jocelyn intentó explicarle que solo era la forma que tenía su padre de mirar a todo el mundo, pero en el fondo sabía que Garland realmente desaprobaba a Lloyd, y quizá con razón. Un día, unos 6 años después de la boda, Jocelyn había visitado a sus padres sin Lloyd. Una vez más se refirió a un vuelo importante. Era un día cálido, y Garland se ofreció a arreglar el grifo de la cocina de sus padres. Elaine llevaba mucho tiempo quejándose de él. Jocelyn decidió ayudar, entregándole sus herramientas. «¿Cómo está Lloyd?», preguntó Garland de repente, tumbado bajo el fregadero y jugueteando con algo. «Está bien», respondió Jocelyn automáticamente, trabajando duro. Garland salió de debajo del fregadero, se limpió las manos en una toalla y miró a su hija con atención. «¿Y tú? ¿Cómo estás tú?». Aquella simple pregunta desconcertó a Jocelyn. Dudó, sin saber qué decir. ¿Mentir? ¿Decir la verdad? Y a dirigir, dijo al fin. Garland asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Volvió a agacharse bajo el fregadero y Jocelyn pensó que la conversación había terminado, pero al cabo de un minuto su padre volvió a hablar. «Sabes, tu madre es la mujer más fuerte que he conocido, pero incluso las personas fuertes necesitan ayuda a veces». Jocelyn guardó silencio, sin entender a dónde quería llegar. «Te pareces a ella, más de lo que crees», continuó Garland. Su voz sonaba apagada desde debajo del lavabo, pero las palabras eran claras. «Fuerte, terca. Pero recuerda, ser fuerte no significa que tengas que aguantarlo todo». Después de aquella conversación, Jocelyn pensaba a menudo en las palabras de su padre. ¿Qué quería decir? ¿Qué sabía? ¿De qué se había dado cuenta? Pero ella no se atrevía a preguntar. Y Lloyd siguió cambiando. Sus vuelos eran cada vez más largos y regresaba cada vez más irritado. El dinero que supuestamente ahorraba para el futuro desaparecía. Cuando Jocelyn le preguntó amablemente por ello, él la interrumpió bruscamente. «¿Crees que lo despilfarro? ¿Crees que soy un derrochador? ¿Y que compré un champú nuevo la semana pasada, aunque el viejo aún no se ha acabado?» Jocelyn no discutió. Había aprendido a no discutir con Lloyd. Solo lo ponía más caliente. Más o menos cuando se mudaron a su casa actual, una casa vieja que necesitaba reformas, pero suya, Lloyd había empezado a quedarse hasta tarde después del trabajo cada vez con más frecuencia. A veces llegaba borracho, otras simplemente tarde y poco sociable. Jocelyn no le preguntó dónde estaba. Ya no estaba segura de querer saber la respuesta. En la peluquería, poco a poco se convirtió en una de las maestras más experimentadas. Los clientes concertaban citas especiales con ella, elogiaban su trabajo y traían a sus novias y familiares. Shelley incluso le propuso ser copropietaria de la peluquería. «Te lo mereces, cariño», dijo la dueña de la peluquería. «Llevas muchos años trabajando conmigo. Yo no soy para siempre. Alguien tendrá que seguir con mi negocio». A Jocelyn le conmovió la sugerencia, pero enseguida pensó en la reacción de Lloyd. Él no lo aprobaría. Diría que era demasiado arriesgado, que deberían ahorrar dinero, no invertirlo en el negocio. «Tengo que pensármelo», le dijo a Shelley. «Hablarlo con mi marido». Shelley asintió comprensiva, pero Jocelyn pudo ver la decepción en sus ojos. Aquella noche, Jocelyn decidió hablar con Lloyd. Esperó a que cenara, le preparó un té y se sentó frente a él. «Shelley me ha pedido que sea su socia en el salón», dijo, intentando mantener la calma. «Copropietaria». Lloyd la miró con cara de incredulidad. «¿Copropietaria? ¿Cuánto costaría?» «10,000», respondió Jocelyn. «Pero es una buena inversión. El salón aporta unos ingresos constantes y con el tiempo podría...» «¿10,000?
la interrumpió Lloyd, y en su voz había un tono peligroso que Jocelyn había aprendido a reconocer. ¿Quieres tirar $10,000 a la basura? No es un despilfarro, son negocios. ¿Negocios? Lloyd sonrió. ¿Una barbería a 3 manzanas de un parque de caravanas? ¿Lo dices en serio? Ganamos mucho dinero. Jocelyn intentó hablar con calma, aunque el resentimiento ya bullía en su interior. Tenemos muchos clientes habituales. ¿Y luego qué? Insistió Lloyd. ¿Has decidido que vas a convertirte en una mujer de negocios? ¿Vas a llevar vestidos caros y a mirar a todo el mundo por encima del hombro? Solo quiero... Sé lo que quieres, volvió a interrumpir Lloyd. Quieres independizarte de mí. Quieres demostrar que no necesitas un marido. Quizá ya hayas encontrado a alguien mejor. Jocelyn se quedó estupefacta ante aquel giro de los acontecimientos. ¿Qué? No, yo no... No me mientas. Lloyd golpeó la mesa con el puño y la taza de té volcó sobre el mantel. ¿Crees que no te veo dar vueltas delante del espejo por las mañanas? ¿Cómo te vistes para ir a trabajar? ¿Para quién es todo eso? Era una pelea absurda, de esas que no se pueden ganar. Jocelyn se quedó en silencio y empezó a limpiar el té derramado. Lloyd maldijo, cogió su chaqueta y salió de casa dando un portazo. Regresó pasada la medianoche, borracho y furioso. Jocelyn se hizo la dormida, y al día siguiente los dos fingieron que no había pasado nada. Le dijo a Shelley que no podía aceptar la oferta todavía. Shelley no lo cuestionó, y así pasaron los meses, que se convirtieron en años. La vida que Jocelyn había imaginado una vez de forma muy diferente se convirtió en una rutina llena de trabajo, tareas domésticas y el miedo constante a disgustar a su marido. Seguía guardando su dinero secreto en una lata de galletas, sin saber exactamente para qué era, pero con la sensación de que algún día podría necesitarlo. Y así, cuando sus padres anunciaron su 30º aniversario de boda, Jocelyn tuvo un propósito para el dinero: dar a sus padres unas vacaciones de verdad, demostrar que su matrimonio era algo que valía la pena, algo de lo que estar orgullosos. Tal vez, solo por una noche, sentirse parte de una familia donde había amor y respeto. Sabía que Lloyd estaría en contra, pero decidió insistir. Después de todo, era su dinero, sus padres, su decisión. Garland nunca había sido un hombre de celebraciones. No le gustaban las compañías ruidosas, no prestaba mucha atención a las fechas, e incluso su propio cumpleaños prefería pasarlo en el garaje, jugueteando con la siguiente pieza de maquinaria, pero siempre recordaba la fecha de su boda. Todos los años le hacía a Elaine el mismo regalo: un pequeño ramo de flores silvestres que él mismo había recogido, y cada vez Elaine se alegraba tanto de este sencillo gesto como si recibiera un collar de diamantes. Jocelyn esperaba que su cena sorpresa en el restaurante complaciera a ambos padres, y tal vez recordarse a sí misma cómo era una familia de verdad, cómo es el amor verdadero el que resiste el paso del tiempo. El Copper Pot se encontraba en un viejo edificio de ladrillo de Main Street, en Winston-Salem. Antes había sido un banco, como nos recordaban los altos techos y las macizas columnas del vestíbulo. Ahora la sala estaba llena de acogedoras mesas cubiertas con manteles blancos y la suave luz de los apliques de pared. Para Winston-Salem era realmente el colmo de la sofisticación. Jocelyn esperaba nerviosa a sus padres en la entrada. Lloyd estaba a su lado con las manos en los bolsillos del pantalón, observando en silencio a los transeúntes. ¿Entramos?, sugirió Jocelyn. Nuestra mesa debería estar lista. Tus padres llegan tarde, gruñó Lloyd mirando el reloj. Llegarán en cualquier momento, sonrió Jocelyn, aunque su interior estaba tenso. A papá no le gusta llegar tarde. Como para confirmar sus palabras, un coche familiar se detuvo en la acera, un destartalado Ford azul que tenía al menos 15 años. Garland Thacker, un hombre alto con bigotes plateados y profundas arrugas alrededor de los ojos, bajó del coche y lo rodeó para abrirle la puerta a Elaine.
Jocelyn sonrió involuntariamente, un gesto que su padre había repetido cada vez que iban juntos en coche a cualquier parte desde que tenía memoria. Elaine estaba preciosa con su vestido azul marino, que Jocelyn le había visto puesto más de una vez. Era el atuendo favorito de su madre para las ocasiones especiales. Garland llevaba un traje anticuado y, sorprendentemente, corbata, algo poco frecuente. «Queridos míos», Elaine abrió los brazos acercándose a ellos. «Me alegro mucho de veros». Jocelyn abrazó a su madre, respirando el familiar aroma del jabón de lavanda. «Feliz aniversario, mamá», dijo, besándola en la mejilla. Garland estrechó la mano de Lloyd seca y brevemente, como siempre, y abrazó a su hija. No dijo ni una palabra, pero su mano, que se detuvo un momento en el hombro de ella, dijo más que cualquier felicitación. «Entrad rápido», señaló Jocelyn la puerta del restaurante. «Nos he reservado una mesa». Dentro les recibió el maître, un joven alto con camisa blanca y chaleco negro. «Buenas noches», sonrió. «¿En qué puedo ayudarles?» «Tenemos una reserva a nombre de Thacker», respondió Jocelyn. «Las 7 en punto». El maître comprobó la lista y asintió. «Sí, por supuesto. Síganme, por favor». Los acompañaron a una mesa junto a la ventana, el mejor asiento de la sala, tal como había pedido Jocelyn. Una suave luz caía sobre el mantel blanco en el que ya estaban colocados los vasos y los cubiertos. En un pequeño jarrón situado en el centro de la mesa, unas flores frescas contribuían al ambiente festivo. «Qué bonito», exhaló Elaine mientras tomaban asiento. «No tenías por qué gastar tanto, querida». «Son 30 años, mamá», sonrió Jocelyn. «No todos los días se puede celebrar algo así». Lloyd tarareó algo ininteligible, pero no dijo nada. Garland se quedó, como siempre, un poco mudo, pero su mirada se detuvo en su hija con una calidez inusual. El camarero trajo el menú y explicó las especialidades de la noche. Jocelyn vio que su padre fruncía el ceño al ver los precios, pero no dijo nada. «Pide lo que quieras», dijo Jocelyn. «Esta noche invito yo». Lloyd le dirigió una rápida mirada, pero volvió a abstenerse de hacer comentarios. «Has crecido mucho», sonrió Elaine. «Recuerdo cuando tenías 5 años y dibujabas en las paredes de la cocina porque querías hacer la casa más bonita». Jocelyn se rió, recordando el episodio. «Papá llevaba todo el día repintándolo todo. Y nunca dijo una palabra», añadió Elaine mirando a su marido con cariño. «Aunque sé que no le hacía ninguna gracia». Garland sonrió débilmente, acomodándose la servilleta en el regazo. «Quería hacer algo bueno», dijo simplemente. «No salió bien, pero lo intentó». Era una de las frases más largas que Jocelyn había oído decir a su padre en años. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se recompuso rápidamente. «Cuéntame cómo os conocisteis», le preguntó, aunque se sabía la historia de memoria. Lloyd nunca la había oído. Elaine se rió, mirando a su marido. «¿Quieres contarlo tú o lo hago yo?» Garland se encogió ligeramente de hombros. «Tú cuentas mejor las historias». Elaine se volvió hacia Lloyd. «Nos conocimos en la fábrica. Yo trabajaba en contabilidad y Garland era mecánico. Todos los días pasaba por delante de mi despacho y yo siempre le echaba un vistazo a hurtadillas. Era tan serio, tan concentrado, no como los demás, que siempre estaban bromeando y ligando con las chicas». Jocelyn sonrió mientras observaba a su madre. Se sentía tan transformada cuando contaba esta historia como si volviera a ser aquella jovencita. «Un día se me averió el coche, justo en el aparcamiento de la fábrica, y Garland pasó por allí, me vio luchando y en silencio empezó a arreglarlo. Ni siquiera preguntó si necesitaba ayuda, solo lo hizo. Y cuando terminó, simplemente asintió y siguió su camino». «Romántico», dijo Lloyd secamente. «Sí que lo es», rió Elaine. «Al día siguiente hice una tarta y se la llevé a la tienda. Todo el mundo se quedó estupefacto. Garland Thacker,
el huraño Garland, recibió un pastel de la chica más guapa de contabilidad. ¿Y aceptaste salir con ella?, preguntó Jocelyn a su padre, aunque ya conocía la respuesta. No de inmediato, contestó Garland. Yo estaba... bueno, ya sabes. Era insoportable. Elaine se dio cuenta. Me rechazó 3 veces. Dijo que estaba ocupado, pero yo insistí. Finalmente, cedió y me invitó al cine. ¿Y sabes qué? No dijo una palabra en toda la noche. Ni una. Todo el mundo se rió, incluso Lloyd. Jocelyn notó que el ambiente en la mesa se iba relajando poco a poco. El camarero trajo los aperitivos y el vino que ella había pedido con antelación, barato pero decente, como le habían dicho en la tienda. ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas enamorada?, preguntó Lloyd de repente, volviéndose hacia Garland. Garland se quedó inmóvil, mirando a su yerno con cierta sorpresa. Luego, lentamente, se volvió hacia Elaine y la miró como si estuvieran solos en la habitación. Cuando se rió, dijo en voz baja. En nuestra tercera cita, dije algo, no recuerdo qué, y ella se rió, y supe que quería oír esa risa todos los días del resto de mi vida. Elaine sonrió suavemente, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Y dices que no sabes decirlo bien, bromeó, pero había tanto amor en su voz que Jocelyn sintió una extraña mezcla de alegría y tristeza. La velada continuó, y Jocelyn se sorprendió al notar que incluso Lloyd parecía descongelarse. Hacía preguntas, bromeaba, elogiaba la comida. Incluso se sorprendió a sí misma pensando que se parecía más al hombre con el que se había casado años atrás que al hombre con el que se despertaba cada mañana. Después del plato principal, Elaine se excusó en el servicio de señoras y Garland salió a tomar el aire. Jocelyn sabía que era un eufemismo para bello. Ella y Lloyd se quedaron solos en la mesa. «¿Va bien, verdad?», preguntó en voz baja, inclinándose hacia su marido. Lloyd asintió. «Tu padre está de un humor inusualmente bueno hoy». «Siempre es así con mamá», sonrió Jocelyn. «Solo que no suele demostrarlo delante de extraños». «¿Extraños?». Lloyd enarcó una ceja. «Soy su yerno desde hace 12 años. Ya me entiendes», se corrigió Jocelyn. «No le gusta expresar sus emociones en público. Incluso conmigo, siempre ha sido reservado». Lloyd soltó una risita y bebió un sorbo de su copa de vino. «Has aprendido mucho de él, ¿sabes?». «¿A qué te refieres?». «Los dos sois reservados. Fingís que todo va bien, incluso cuando no es así», dijo sin juzgar, más pensativo. «A veces no sé lo que estás pensando». Jocelyn miró sorprendida a su marido. Era un comentario inesperado, viniendo de Lloyd, que normalmente no se fijaba en sus estados de ánimo ni se interesaba por sus pensamientos. «No soy reservada», objetó ella. «Es solo que no siempre sé cómo expresar lo que siento». Lloyd la miró atentamente. «¿Y qué sientes ahora?». Jocelyn dudó. ¿Qué sentía? Alegría por sus padres, orgullo por haber sido capaz de organizar esta velada, cansancio por la tensión constante, anhelo por lo que podría haber sido entre ella y Lloyd, pero que nunca sería, y una extraña determinación que aparecía en lo más profundo de su ser mientras escuchaba la historia de sus padres. «Me alegro de que sigan juntos», respondió con sencillez, «de que aún se quieran». Lloyd quiso decir algo, pero en ese momento regresó Elaine, seguida de Garland. La conversación derivó hacia otros temas y el extraño momento de franqueza se perdió. El postre se sirvió con especial atención. Una tarta de chocolate decorada con el número Baviso, tal como había pedido Jocelyn. Elaine resplandeció al verlo, y Garland se limitó a ponerle la mano sobre la palma en un gesto de aprobación. «Ahora los regalos», anunció Jocelyn sacando una cajita de su bolso. «Son de parte de Lloyd y mía». Lanzó una rápida mirada a su marido, esperando que no se opusiera a aquella pequeña mentira. Lloyd tenía la mirada perdida sobre el mantel. Elaine abrió la caja con cuidado y soltó un grito ahogado al ver el contenido. «¡Oh, Jocelyn! ¡Son nuestras fotos!».
Sacó un marco de fotos que contenía 2 fotos, una antigua de la boda y otra nueva de la misma pose, pero 30 años después. ¿Lo has hecho a propósito?, preguntó Elaine volviéndose hacia su hija. ¿El día que nos pediste que hiciéramos una foto para el álbum? Jocelyn asintió, complacida por el efecto. Garland, mira esto. Elaine le tendió el marco a su marido. ¿No es maravilloso? Garland escrutó las fotos y su rostro se suavizó. Es un bonito regalo, dijo mirando a su hija. Gracias. Elaine sacó un pequeño paquete de su bolso. Y esto es para ti. No es justo que solo nos hagan regalos a nosotras. Jocelyn miró sorprendida a su madre. Pero si son vuestras vacaciones, y queremos compartirlas contigo, sonrió Elaine. Ábrelo. Dentro había un antiguo medallón de plata con una cadena. Jocelyn lo abrió y vio una fotografía en miniatura de sus padres el día de su boda. Era de mi abuela, explicó Elaine. Me lo regaló el día de mi boda y quiero que lo tengas ahora, para que te dé buena suerte. Jocelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Rodeó la mesa y abrazó a su madre con fuerza. Gracias, mamá. Significa mucho para mí. Garland se aclaró la garganta. Hay algo más, dijo, sacando un pequeño sobre de papel del bolsillo de su chaqueta. Es de mi parte. Jocelyn cogió el sobre con sorpresa. Su padre nunca le había hecho un regalo aparte. Dentro había una vieja llave, gastada y un poco oxidada. Al taller, explicó Garland al ver su desconcierto. Detrás de la casa. La desalojaré el mes que viene. Me mudo a un nuevo local, más cerca del centro. Puedes usarlo si quieres, para cualquier cosa. Jocelyn miró confusa la llave, sin saber muy bien a qué se refería su padre. Shelley me dijo que estabas pensando en montar tu propio negocio, añadió Garland. Podría resultarte útil. Jocelyn sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía su padre lo de la oferta de Shelley? ¿Y por qué hablaba de ello ahora, delante de Lloyd? ¿Sus propios asuntos?, preguntó Lloyd, y su voz adquirió el tono peligroso que Jocelyn conocía también. Es la primera vez que lo oigo. Es solo una idea, se apresuró a decir Jocelyn. Nada concreto. Ni siquiera había pensado en ello seriamente. No era eso, empezó Garland, pero Jocelyn le dirigió una mirada suplicante y se calló. El camarero, como si percibiera la tensión en la mesa, eligió aquel momento para acercarse con el cheque. ¿Cómo va a pagar?, preguntó sonriendo amablemente. ¿Yo? Jocelyn rebuscó en el bolso. Es mi regalo. Espera, la detuvo Garland. Lo pagaré yo. No, papá, dijo Jocelyn negando con la cabeza. Insisto, por favor. Garland frunció el ceño, pero no discutió. Jocelyn sacó con cuidado el sobre con el dinero que había ahorrado durante tanto tiempo y se lo entregó al camarero. Aquí debería haber suficiente. El camarero asintió y se marchó. Lloyd miró a su mujer con indisimulada sorpresa y enfado. ¿De dónde has sacado tanto dinero?, preguntó en voz baja, pero con presión. He estado ahorrando, respondió Jocelyn con sencillez. Para esta noche. ¿Ahorrando? Lloyd enarcó una ceja. ¿Y no me lo habías dicho? Eran mis propinas, explicó Jocelyn sintiendo que la tensión crecía en su interior. Ahorraba un poco cada día. ¿Cuánto era? Unos $250, respondió Jocelyn en voz baja. Lloyd se rió, pero no había alegría en su risa. $250, por una cena. ¿Estás loco? Lloyd, empezó Elaine conciliadora. Es muy generoso por parte de Jocelyn. Te lo agradecemos de veras. No te metas, le cortó Lloyd. Esto es entre mi mujer y yo. Se volvió hacia Jocelyn. Tú robaste ese dinero. ¿Qué? Jocelyn no daba crédito a lo que oía. ¿Cómo iba a robar mis propias propinas? Todo el dinero que ganes tiene que ir al presupuesto familiar, siseó Lloyd. Eso es lo que acordamos, y tú lo retuviste y ahora te lo gastas en esto.
Lanzó la mano alrededor de la mesa despectivamente, como si se tratara de algo indigno. Lloyd, intentó tranquilizarlo Jocelyn, es un día especial. 30 años de matrimonio es... Yo no te he invitado, gritó de pronto Lloyd, haciendo resonar su voz por todo el restaurante. Se hizo un silencio sepulcral. Los clientes de las mesas vecinas se giraron en su dirección. El camarero, que volvía con el cambio, se quedó a medio camino. Jocelyn sintió que se le iba la sangre de la cara. Se levantó despacio, se ajustó el vestido y sin decir palabra se dirigió a la salida. Quería huir, esconderse de la vergüenza, del dolor, de la realidad que había negado durante tanto tiempo. Su matrimonio era un error. Elaine miró de yerno a hija, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Garland estaba petrificado. Su rostro, normalmente impenetrable, estaba ahora entre la rabia y la determinación. ¿Qué le has dicho a mi hija? La voz de Garland era tranquila pero amenazadora. Lloyd pareció darse cuenta ahora de lo que había dicho y de lo fuerte que había sonado. Algo parecido a la vergüenza apareció en su rostro, pero rápidamente lo ocultó tras una máscara de irritación. «Esto no es asunto tuyo», soltó. «Esto es entre mi mujer y yo. La has humillado». La voz de Garland sonaba ahora acerada. «Públicamente, en mi aniversario con Elaine, en un restaurante que ella pagó con su propio dinero». «Si no hubiera gastado tanto, no habría ocurrido», objetó Lloyd, pero no con tanta seguridad. Garland se levantó silenciosamente de la mesa. Sus movimientos eran lentos, como si cada gesto requiriera un esfuerzo para contener su ira. «Elaine, espera aquí», le dijo a su mujer sin mirarla. «Ahora vuelvo». Elaine quiso decir algo, pero se limitó a asentir. Conocía la mirada de su marido. Sabía que cuando Garland Thacker tomaba una decisión, no había quien le parara. Garland se dirigió a la salida del restaurante. No miró atrás. No miró a los clientes que seguían echando furtivas miradas a su mesa. Solo tenía un objetivo: encontrar a Jocelyn. Estaba de pie en la entrada, abrazada a sí misma, como si tratara de mantener el calor, a pesar de que la noche era cálida. Tenía los ojos secos, pero había tanto dolor en ellos que Garland sintió que algo le oprimía el pecho. «Joss», empezó a decir, pero ella negó con la cabeza. «No, papá», dijo en voz baja. «Estoy bien. Es que necesito un minuto. Ve a casa de tu madre. Ahora vuelvo». Garland miró a su hija y no vio a una mujer de 34 años, sino a la niña que había llorado en el porche después de una pelea con su amiga. Aquella a la que entonces había sido incapaz de decirle nada reconfortante, aparte de un trillado «todo irá bien». No se le daban bien las palabras. Nunca lo había sido. Pero hoy algo había cambiado. Quizás fue la gota que rebosó la copa. Tal vez fuera el 30º aniversario de su matrimonio con Elaine, que le recordaba que una relación de verdad no tenía por qué ser como la de Jocelyn y Lloyd. Tal vez fuera solo el miedo a perder a su hija si volvía a guardar silencio. «No volveré a la mesa sin ti», dijo. «Y tú tampoco deberías volver. No ahora». Jocelyn miró a su padre sorprendida. «Pero mamá, ¿y las vacaciones? No quiero arruinarlas». «No has estropeado nada», dijo Garland con firmeza. «Y la fiesta no ha terminado. Solo dame un minuto». Se dio la vuelta y caminó enérgicamente de vuelta al restaurante. Pero en lugar de volver a la mesa donde Elaine le explicaba algo a Lloyd con torpeza, Garland se acercó al pequeño escenario que había en un rincón de la sala. Los fines de semana solía haber una banda de jazz tocando en directo, pero hoy era un día laborable y no había músicos. Sin embargo, el micrófono y los altavoces estaban en su sitio. El gerente del restaurante, al darse cuenta de que se acercaba, se apresuró hacia él. «Señor, ¿puedo ayudarle?» «El micrófono», dijo Garland brevemente. «Tengo que hacer un anuncio». El gerente vaciló. «No solemos permitir que los clientes accedan a...» «Esto es importante», le interrumpió Garland. «Y seré breve».
Algo en su tono hizo que el director asintiera. Se acercó al micrófono, lo encendió y se lo entregó a Garland. Mientras tanto, Jocelyn había vuelto al restaurante. No iba a huir, ese no era su estilo. Por mucho que le doliera, quería terminar la velada con dignidad, aunque solo fuera por el bien de sus padres. Pero al ver a su padre en el escenario con un micrófono, se quedó inmóvil. ¿Qué iba a hacer? Garland Thacker, un hombre que evitaba hablar en público como el fuego, que rara vez pronunciaba más de 2 frases seguidas, se puso delante del micrófono y se dispuso a decir algo. Era tan poco habitual en él que Jocelyn sintió que el corazón se le aceleraba de miedo. «Buenas noches». La voz de Garland, amplificada por el micrófono, resonó en toda la sala. «Disculpen las molestias». Todos los presentes se volvieron para mirarle. Las conversaciones se apagaron. Incluso los camareros se quedaron inmóviles con las bandejas en las manos. «Hoy mi esposa Elaine y yo celebramos 30 años juntos», continuó Garland. Su voz sonaba inesperadamente firme. «Nuestra hija Jocelyn ha organizado la velada. Ha elegido el restaurante, ha hecho las reservas, ha comprado los regalos, se ha hecho cargo de todos los gastos». Lloyd, que seguía sentado a la mesa, empezó a moverse nervioso en su silla. Jocelyn lo vio mirar ansiosamente hacia la salida, como preguntándose si podría llegar a la puerta antes de que Garland terminara su discurso. «No soy muy hablador», continuó Garland. «Mi Elaine lo sabe mejor que nadie, pero hoy quiero decir unas palabras sobre la familia, sobre lo que significa ser un marido, un padre, sobre lo que significa amar y respetar». Elaine miró a su marido con asombro y una especie de orgullo silencioso. En 30 años nunca le había oído hablar tanto y tan abiertamente. Cuando un hombre se casa, asume responsabilidades. La voz de Garland se endureció. Por su mujer, por su hogar, por sus actos. Un hombre de verdad no se esconde a espaldas de otros hombres, no engaña, no traiciona. Ahora Lloyd realmente comenzó a levantarse de su silla. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban visiblemente. «Mi hija se merece algo mejor», dijo Garland con firmeza. «Se merece un marido que la trate con respeto, que no controle cada uno de sus movimientos, cada dólar, que no le grite en lugares públicos, que no conduzca un camión hasta Durham cada segundo miércoles de mes para visitar a su segunda familia». Esas palabras cayeron en el silencio de la sala como una piedra en el agua. Se oyeron jadeos de asombro. Jocelyn sintió que se le caía el suelo bajo los pies. ¿La segunda familia? ¿Qué? Miró a Lloyd, cuyo rostro había pasado de pálido a gris ceniza. Era toda la confirmación que necesitaba. «No soy un padre excepcional», continuó Garland. «No siempre he estado ahí cuando Jocelyn me ha necesitado. No siempre he encontrado las palabras adecuadas, pero hoy voy a decir lo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Lloyd Person, no eres digno de mi hija, y si no cambias, la perderás. Y puede que ya lo hayas hecho». Garland guardó silencio. Todo el restaurante se sumió en un tenso silencio. Luego añadió una última frase, en voz baja, pero en el silencio todos pudieron oírla. «Y que sepas esto, el próximo contenedor de aparatos electrónicos que decidas perder en la carretera puede estar bajo vigilancia policial, porque ya les he llamado». Lloyd se levantó de un salto con tanta fuerza que derribó una silla. Su rostro se contorsionó de rabia y miedo. «¡Estás mintiendo!», gritó. «No sabes nada. No puedes demostrarlo». Garland dejó tranquilamente el micrófono en el atril y bajó del escenario. Sus movimientos eran pausados, pero tenían la seguridad de un hombre que sabe que la verdad está de su parte. «Reparo los coches de la mitad de los conductores de tu empresa, Lloyd», dijo acercándose a su yerno. «La gente habla, sobre todo cuando creen que el viejo bajo el capó no puede oírles». Lloyd miró a su alrededor como un animal cazado. Todos los ojos estaban puestos en él, críticos, curiosos, sorprendidos. «Todo es mentira», dijo, pero le temblaba la voz. «Te demandaré por calumnias y a...»
«Tienes el certificado de nacimiento de tu hijo Kyle en la guantera de tu camioneta», dijo Garland con calma. «Cumplió 4 años el mes pasado, y Melinda está embarazada de 6 meses. Una niña, por lo que sé». Aquello fue el colmo. Lloyd se dio la vuelta bruscamente y se dirigió casi trotando hacia la salida. Al pasar junto a Jocelyn, la miró por un momento, y en sus ojos ella no vio remordimiento, sino solo rabia y acusación, como si ella tuviera la culpa de todo lo que había pasado. Cuando la puerta se cerró tras Lloyd, se hizo un silencio incómodo en el restaurante. Entonces alguien empezó a aplaudir, al principio inseguro, luego cada vez más fuerte. Pronto toda la sala estaba aplaudiendo a Garland Thacker, un hombre que por primera vez en su vida no permanecía en silencio cuando debería haber hablado. Jocelyn se quedó allí de pie, incapaz de moverse. Sus pensamientos eran caóticos, sus emociones demasiado fuertes para ser comprendidas. Lloyd la estaba engañando. No solo la engañaba, tenía una segunda familia, un hijo, y otro en camino. Todo este tiempo, mientras ella ahorraba cada dólar, se culpaba por no tener suficiente, intentaba ser una buena esposa. Él llevaba una doble vida, y luego están los robos. Garland mencionó la electrónica perdida por el camino. Eso explicaba por qué a veces Lloyd de repente tenía dinero que no podía explicar claramente. Un bono, decía. Un trabajo a tiempo parcial. Hizo un gesto con la mano cuando ella le preguntó. Elaine se acercó a su hija y le pasó el brazo por los hombros. «Vamos a casa, cariño», dijo en voz baja. Había sido una noche difícil. Garland se acercó al gerente del restaurante y le dijo algo en voz baja. Este asintió, claramente impresionado por lo ocurrido, y estrechó la mano de Garland. A continuación, Garland se acercó a su mujer y a su hija. «Lo siento», dijo a Jocelyn. «No quería que os enterarais así, pero no podía soportar ver cómo te trataba por más tiempo». Jocelyn se quedó mirando a su padre, ese hombre reservado y silencioso que acababa de montarle una escena en el restaurante, que vigilaba su vida y recababa información sobre su marido porque estaba preocupado, que nunca le había dicho que la quería, pero que hoy se lo demostraba de la mejor manera que podía. «¿Cuándo te enteraste?». Era todo lo que ella podía preguntar. «¿Sobre la segunda familia?». «Hace más o menos 1 año», respondió Garland. «Sobre los robos antes de eso». Jim se quejaba a menudo de que había demasiada carga perdida en la ruta de Lloyd. «Jim», intervino Jocelyn. «¿Su supervisor?». «Sí», asintió Garland. «Llevo 5 años arreglando su Chevy. Sospechaba de Lloyd, pero no podía demostrar nada. Y no me lo dijiste, no era una pregunta, sino más bien una afirmación. No sabía cómo», admitió Garland. «Temía que no me creyeras, o que lo hicieras, pero te quedaras con él. Siempre fuiste testarudo, Joss, siempre queriendo demostrar que podías hacerlo sola». Elaine apretó suavemente la mano de su hija. «Tu padre se sentía culpable», dijo. «Pensó que no había hecho lo suficiente para advertirte antes de la boda». «Sabía que era el hombre equivocado», asintió Garland, «pero no podía explicar por qué. Simplemente lo sentía». Jocelyn recordó aquella conversación en la cocina, justo antes de la boda. Cómo su padre había fruncido el ceño ante su taza, cómo había intentado encontrar las palabras para expresar su preocupación, cómo ella había ignorado sus advertencias, segura de que conocía mejor a Lloyd. «Vámonos a casa», dijo en voz baja. «Por favor». Cuando salieron del restaurante, Jocelyn se dio cuenta de que la camioneta de Lloyd ya no estaba en el aparcamiento. Se había ido. ¿A dónde? ¿Con esa otra mujer? ¿Con su hijo, del que Jocelyn no sabía nada? Condujeron en el coche de Garland en silencio. Jocelyn miró por la ventanilla las luces de la ciudad y trató de comprender lo que había ocurrido. Se sentía engañada, traicionada, humillada, pero, extrañamente, también sintió alivio. Era como si el gran peso que había cargado sobre sus hombros todos estos años
por fin hubiera caído. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elaine volviéndose hacia su hija desde el asiento delantero. Jocelyn negó con la cabeza. No lo sé, tengo que pensármelo. Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que necesites, dijo Elaine. Tu habitación siempre te está esperando. Gracias, mamá. Jocelyn sonrió débilmente. Pero no sé si estoy preparada para dejarlo todo atrás. Este es mi hogar después de todo, mi vida. Garland le lanzó una rápida mirada a través del espejo retrovisor, pero no dijo nada. Jocelyn sabía lo que estaba pensando, que iba a volver a ser testaruda, que volvería a intentar arreglársela sola. Y tal vez tenía razón. Cuando llegaron a casa de sus padres, Garland apagó el motor, pero se tomó su tiempo para salir del coche. «Joss», comenzó, y había algo en su voz que Jocelyn no había oído antes. «No quiero que pienses que intento controlar tu vida. La decisión es tuya. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero quiero que sepas que te mereces algo mejor, mucho mejor que Lloyd». Aquellas fueron quizá las palabras más largas y francas que Garland había dirigido a su hija. Jocelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Lo sé, papá», respondió ella en voz baja. «Gracias por decir eso, y gracias por todo lo que has hecho hoy». Entraron en la casa, la misma casa donde Jocelyn había crecido, donde cada rincón le resultaba familiar. Elaine fue directamente a la cocina a preparar té, como hacía siempre en momentos de estrés o ansiedad. Garland encendió la televisión, pero mantuvo el sonido al mínimo, claramente sin seguir lo que ocurría en la pantalla. Jocelyn subió a su antigua habitación. Estaba casi exactamente igual que el día en que Jocelyn se había mudado. La misma alfombra azul claro, las mismas cortinas de flores, el mismo viejo osito de peluche sobre la cama. Solo las estanterías estaban vacías, la mayoría de los libros que Jocelyn se había llevado cuando se casó. Se sentó en el borde de la cama y sacó el teléfono. Ya tenía 16 llamadas perdidas de Lloyd y una docena de mensajes que iban del enfado a la súplica. «Todo es mentira. Tu padre se ha vuelto loco. Ven a casa ahora mismo. Tenemos que hablar. Joss, por favor. Puedo explicarlo todo. El último mensaje llegó hace 5 minutos. Estoy en casa de tus padres. Sal». Jocelyn se acercó a la ventana y corrió cuidadosamente la cortina. Efectivamente, la camioneta de Lloyd estaba aparcada al otro lado de la calle. Él mismo estaba sentado al volante, su silueta visible a la tenue luz de la farola. Se apartó de la ventana. El corazón le latía con fuerza en la garganta. ¿Qué debía hacer? ¿Salir y hablar con él? ¿Ignorarlo? ¿Llamar a su padre? Llamaron a la puerta de la habitación. «¿Joss?», era la voz de Garland. «¿Puedo pasar?». «Sí, por supuesto», respondió ella alejándose de la ventana. Garland abrió la puerta y se quedó helado en el umbral. Nunca se le habían dado bien este tipo de conversaciones y ahora, obviamente, no sabía por dónde empezar. «Está ahí», dijo al fin. «He visto su coche». «Sí», asintió Jocelyn. «Ha enviado un mensaje. Quiere que salga». Garland frunció el ceño. «No debería salir sola. Puede ser impredecible». «Lo sé». Jocelyn volvió a sentarse en la cama. «No iba a hacerlo». Garland pasó de un pie a otro, reflexionando claramente. «Podría salir a su encuentro», sugirió. «Decirle que se fuera». «No», negó Jocelyn con la cabeza. «Eso solo complicaría las cosas. Que se quede ahí sentado si quiere. Tarde o temprano se cansará». Garland asintió, de acuerdo con su lógica. Luego entró en la habitación y se sentó junto a su hija en la cama. No era habitual. Su padre rara vez tomaba esa iniciativa en la comunicación. «Quiero que sepas», comenzó tímidamente, «lo que dije hoy en el restaurante, que no soy el mejor padre. Es verdad. No estuve a tu lado cuando me necesitabas. No dije las cosas que debería haber dicho. Siempre pensé que podría arreglar las cosas más tarde,
cuando encontrara las palabras adecuadas. Pero no hay palabras correctas, Joss. Solo hay cosas correctas que hacer, y las he pospuesto durante demasiado tiempo. Jocelyn miró a su padre sorprendida. Aquella confesión era tan inesperada, tan distinta del silencioso y reservado Garland que había conocido toda su vida. «No tienes que disculparte, papá», dijo en voz baja. «Siempre lo has hecho lo mejor que has podido». «No lo suficiente», Garland negó con la cabeza. «Si hubieras sido mejor padre, no te habrías casado con un hombre que te hacía sentir que no eras lo bastante buena. No soportarías cosas que no deberías soportar. No tendría miedo de decir que no». Jocelyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todos estos años había pensado que su padre no veía sus problemas, que no se interesaba por su vida, pero él lo veía todo, lo entendía todo, y agonizaba por no poder ayudarla. «Te quiero, Joss», dijo Garland con voz temblorosa. «Siempre te he querido, solo que no sabía cómo demostrarlo». Jocelyn no pudo evitarlo y rodeó a su padre con los brazos. Sus hombros seguían siendo tan fuertes como cuando era niña, cuando la levantaba por encima de su cabeza y la hacía girar, simulando que era un avión. Él le devolvió el abrazo con torpeza, y Jocelyn sintió que algo en su interior se curaba, una vieja herida que ni siquiera sabía que tenía. «Yo también te quiero, papá», susurró. Al otro lado de la ventana rugió el motor de una camioneta. Jocelyn se asomó con cautela y vio alejarse el coche de Lloyd, dejando tras de sí una nube de gases de escape. «Se ha ido», dijo aliviada. «Volverá», dijo Garland con calma. «Pero no esta noche. Cuando lo haga, estarás preparada, y no sola». En ese momento, Elaine entró en la habitación, llevando una bandeja con 3 tazas de té y un plato de galletas. «He pensado que a todos nos vendría bien algo dulce», sonrió. Había sido una velada inusual. Jocelyn no pudo evitar devolverle la sonrisa. Inusual era decir poco. Aquella noche había puesto su vida patas arriba. Hizo añicos las ilusiones a las que se había aferrado durante tanto tiempo, pero al mismo tiempo le había dado algo que no tenía precio, la certeza de que no estaba sola, que tenía una familia de verdad que la quería y la apoyaría pasara lo que pasara. «Gracias, mamá», dijo cogiendo la taza, «por el té y por todo lo demás». Elaine se sentó a su lado, y ahora los 3 estaban sentados en la estrecha cama, juntos como una familia por primera vez en años. «¿Sabes?», dijo Elaine dando un sorbo a su té, «creo que este ha sido el mejor aniversario de boda que he tenido en 30 años». Garland resopló. «¿Mejor que cuando te regalé una lavadora nueva?» «Mucho mejor», rió Elaine. «Aunque la lavadora sigue funcionando». Jocelyn miró a sus padres y vio algo en lo que nunca se había fijado, el amor profundo y silencioso que los unía. No era pasión ni gestos románticos, sino algo más duradero, respeto mutuo, cariño, comprensión, algo que nunca había existido entre ella y Lloyd. Y por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza, esperanza de que ella también podría construir ese tipo de relación. Tal vez no ahora. Tal vez no pronto, pero algún día, con alguien que la tratara como Garland trataba a Elaine, con amor y respeto. Mientras tanto, tenía este momento, esta noche, esta gente alrededor, y eso era suficiente. Los primeros rayos de sol atravesaron las familiares cortinas de flores, iluminando suavemente la habitación donde Jocelyn había pasado su infancia. Se despertó antes de lo habitual, sintiendo una extraña mezcla de devastación y alivio. Los sucesos de la noche anterior parecían casi irreales, como fragmentos de la vida de otra persona arrancados de alguna película dramática. Era difícil creer que todo aquello hubiera ocurrido de verdad. La humillación pública de Lloyd, la exposición de su padre, la revelación de la verdad sobre la segunda familia y los robos. Jocelyn se sentó en la cama, rodeándose las rodillas con los brazos.
El teléfono de la mesilla mostraba 12 llamadas perdidas y muchos mensajes, todos de Lloyd. No se molestó en leerlos. Aún no estaba preparada. Elaine siempre se levantaba temprano, una costumbre adquirida tras años de trabajo en contabilidad. Jocelyn respiró hondo. Había que levantarse, afrontar el nuevo día, tomar decisiones. La vida no se detenía, aunque pareciera que el mundo se había vuelto del revés. Poniéndose la vieja bata de su madre que colgaba de la puerta, Jocelyn bajó a la cocina. Elaine estaba junto a los fogones preparando tortitas, el desayuno favorito de Jocelyn desde su infancia. «Buenos días, cariño», sonrió Elaine al ver a su hija. «¿Qué tal has dormido?» «No he dormido mal», mintió Jocelyn. De hecho, no había pegado ojo, había estado despierta casi toda la noche. «¿Ya se ha levantado papá?» «En el garaje», asintió Elaine. «Dice que tiene que terminar el coche de los Henderson antes de comer, pero creo que necesita tener las manos ocupadas. Ya sabes cómo se lleva con las emociones». Jocelyn asintió. En efecto, lo sabía. El garaje era el santuario de Garland, un lugar donde podía esconderse del mundo y de sus propios sentimientos, inmerso en el funcionamiento claro y lógico de la maquinaria. «Anoche habló mucho», dijo Jocelyn en voz baja, sirviéndose una taza de café. «Más que en todos mis años escolares juntos». Elaine sonrió suavemente. «Tu padre nunca fue elocuente, pero cuando habla, cada palabra tiene peso». Después del desayuno, Jocelyn salió al garaje. Tenía que hablar con su padre. Después de lo de ayer le parecía necesario, aunque no estaba muy segura de lo que quería decirle. El garaje estaba en el extremo opuesto de la propiedad, una pequeña estructura de ladrillo que Garland había convertido en taller de reparación de coches tras el cierre de la fábrica. La puerta estaba entreabierta y del interior salía una suave radio sintonizada en una emisora de rock clásico, la única música que había escuchado su padre. Jocelyn llamó suavemente a la puerta. «¿Puedo pasar?» Garland se asomó por debajo del capó del viejo Pontiac, limpiándose las manos con un trapo. «Claro», dijo simplemente. «Adelante». Jocelyn entró. El garaje había sido su lugar favorito de niña. Olía a aceite y metal, y había muchas herramientas y piezas interesantes. Su padre rara vez le dejaba tocar nada, pero siempre la dejaba sentarse a su lado en un pequeño taburete, observándole trabajar. Eran los momentos más íntimos entre ellos, sin palabras, pero con un entendimiento especial. «¿Cómo están los Henderson?», preguntó ella señalando el coche con la cabeza. «¿Siguen teniendo problemas con el carburador?» Garland sonrió débilmente, sorprendido de que se acordara. «Inyector. Es un coche viejo, pero les encanta. No quieren cambiarlo». Jocelyn asintió. Hubo una pausa incómoda. Ayer se habían dicho más cosas que en años y ahora no sabían cómo volver a la conversación normal. «Papá», comenzó por fin Jocelyn. «Gracias por lo de ayer, por defenderme». Garland dejó el trapo a un lado y miró a su hija con gesto serio y recto. «Debería haberlo hecho antes», dijo. «Debería haberlo hecho antes», dijo. «No podías saberlo», objetó Jocelyn. «Ni yo misma lo sabía. Lo de la segunda familia. Los robos». «No solo eso», Garland sacudió la cabeza. «Sobre la forma en que te trataba, la forma en que te controlaba. Te vi cambiar a su alrededor, más callado. Sonreías menos. Siempre le mirabas antes de decir nada, como pidiéndole permiso». Jocelyn bajó los ojos. No se había dado cuenta de que esos cambios eran tan notorios. Creía que ocultaba bien sus problemas. «Tenía miedo de que, si decía algo, te pusieras de su parte», continuó Garland. «Que le eligieras a él antes que a nosotros, y te perderíamos para siempre». «Yo no...» Jocelyn empezó, pero se detuvo. ¿Lo habría hecho? ¿Se habría puesto del lado de Lloyd si su padre hubiera empezado a criticar su matrimonio antes? Tal vez. Se aferraba tan desesperadamente a la idea de que tenía una familia normal, un marido normal,
Te conozco, Joss, dijo Garland suavemente. Sé lo testarudo que eres, como yo. No había reproche en aquellas palabras, solo un reconocimiento de las similitudes que los hacían tan parecidos y que, sin embargo, les dificultaban la comunicación. Ayer dijiste que no eras un buen padre, dijo Jocelyn tras una pausa. Pero eso no es cierto. Siempre has estado ahí para mí, a tu manera, y me enseñaste lo más importante, a valerme por mí misma. Garland negó con la cabeza. Te enseñé a no pedir ayuda ni siquiera cuando la necesitas, a no mostrar debilidad, a no compartir tus problemas. ¿Son buenas lecciones? Jocelyn no sabía qué responder. Nunca lo había pensado así. Cuando eras pequeña, continuó Garland, yo era una persona diferente, dura, sin palabras. Pensaba que lo correcto era ser fuerte, no mostrar sentimientos. Mi trabajo era demostrar que podía mantener a mi familia, y todo lo demás parecía carecer de importancia. Se dio la vuelta, ajustando las herramientas en el banco de trabajo, aunque ya estaban perfectamente rectas. Tu madre dijo más de una vez que necesitabas algo más que un techo y comida en la mesa, que necesitabas un padre que hablara contigo, que te escuchara. Pero yo no sabía cómo. Mi propio padre nunca... Se interrumpió y Jocelyn se dio cuenta de que nunca había hablado de su infancia, de sus padres. No sabía casi nada de ellos, salvo que su abuelo había muerto antes de que ella naciera y su abuela cuando tenía unos 5 años. Solía repetir sus errores, dijo Garland en voz baja, hasta que un día me di cuenta de que habías crecido y aún no había encontrado las palabras adecuadas. Jocelyn dio un paso adelante y tras un momento de vacilación, abrazó a su padre. Olía a aceite de máquina y loción para después del afeitado, los olores de su infancia, los olores de la seguridad. Nunca dudé de que me querías, dijo en voz baja, incluso cuando no lo decías en voz alta. Garland le devolvió el abrazo con torpeza. Sus manos, acostumbradas a las herramientas pesadas, se posaron en los hombros de ella con sorprendente suavidad. Te mereces algo mejor que Lloyd, dijo. Siempre lo habías merecido. Jocelyn asintió en silencio, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. Sabía que tenía razón. Ahora lo sabía. Al día siguiente llamó a Shelley. La dueña del salón se alegró de oír su voz y la animó. Hablaron largo y tendido sobre lo ocurrido, los sentimientos de Jocelyn y sus planes para el futuro. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Shelley al final de la conversación. No lo sé, respondió Jocelyn con sinceridad. Divorciarme, supongo, pero por ahora solo estoy tratando de darle sentido a todo. Eres fuerte, Joss, dijo Shelley con firmeza. Siempre lo has sido, y lo superarás, y estoy aquí para ti si necesitas algo. Y tu sitio en el salón siempre te estará esperando cuando estés lista para volver. Gracias. Jocelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Significa mucho para mí, pero estoy pensando en otra opción. Jocelyn le contó a Shelley la idea de su padre de convertir el garaje en un pequeño salón de belleza. Para su sorpresa, Shelley no solo no se ofendió, sino que apoyó la idea con entusiasmo. Mucha gente ha empezado con menos, asegura a Jocelyn. Tienes lo que hace falta, talento y clientela. A la gente le encanta cómo trabajas, Joss. Acudirán a ti aunque abras en la luna. Al tercer día, Jocelyn decidió que era hora de irse a casa, al menos a recoger sus cosas. Garland, como había prometido, la acompañó. Eligieron una hora en la que Lloyd debía estar trabajando. La casa estaba vacía y extrañamente extraña. Jocelyn recorrió las habitaciones que había considerado su espacio una semana atrás y solo sintió desapego. Era como si estas paredes nunca hubieran sido su hogar, como si hubiera sido una invitada todos estos años. Trabajaban en silencio y con eficacia. Garland llevaba cajas y bolsas al coche mientras Jocelyn recogía cosas que consideraba importantes: fotografías, libros, papeles.
Había sorprendentemente pocas cosas de verdadero valor para ella. En un cajón de la cómoda encontró su lata de galletas, una reserva de ahorros. Lloyd no la había tocado. Jocelyn contó el contenido, unos $600. No era mucho, pero era un comienzo. Su dinero, su libertad. Estaban a punto de irse cuando se abrió la puerta principal. Lloyd estaba en el umbral sin afeitar, con los ojos enrojecidos por el sueño, pero perfectamente sobrio. «Joss», dijo al ver a su mujer. Luego vio a Garland y su rostro se tensó. «Y a ti, por supuesto, no sin ti». «Ya nos íbamos», dijo Jocelyn con calma. «Solo cogí mis cosas». Lloyd dio un paso adelante. «Espera, tenemos que hablar». «Sin él», señaló con la cabeza a Garland. Jocelyn dudó solo un momento antes de responder. «No, Lloyd. No estoy dispuesta a hablar contigo a solas. Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de mi padre». Lloyd apretó los dientes. «Bien. ¿Quieres que me oiga admitir mis errores? Por favor. Sí. Te engañé. Sí. Tengo un hijo. Y Melinda está embarazada otra vez. No estoy orgulloso de eso. Pero tampoco has sido la esposa perfecta, Joss. Siempre trabajando, siempre ahorrando dinero, nunca apoyando mis ideas». «Tus ideas», repitió Jocelyn con amargura. «¿Qué ideas? ¿Robar camiones de la empresa? ¿O controlar cada dólar que gano?» «Hacía lo que tenía que hacer para mantener a mi familia». Lloyd levantó la voz. «¿Crees que me gustaba este trabajo? ¿Esos vuelos interminables? Soñaba con más, pero tú nunca creíste en mí». Jocelyn miró a su marido con atención, como si lo viera por primera vez. Tal vez fuera así. Quizá nunca había conocido realmente a aquel hombre con el que había vivido 12 años. «No importa», dijo en voz baja. «Ya no importa, Lloyd. Voy a pedir el divorcio, y creo que deberías estar con tu otra familia. Ellos te necesitan más que yo». La cara de Lloyd se contorsionó de ira. «No puedes irte así como así. Esta casa, el coche, la mitad me pertenece. No vas a recibir ni un céntimo». «No te pido nada», replicó Jocelyn con calma. «Quédate con la casa, el coche, lo que quieras. Lo único que quiero es mi libertad». Garland puso la mano en el hombro de su hija, apoyándola en silencio. Lloyd miraba de uno a otro como si no pudiera creer que su mujer, su tranquila y sumisa Jocelyn, le estuviera dejando de verdad. «Te vas a arrepentir de esto», dijo finalmente. «Nunca lo conseguirás por ti mismo. Volverás». «No, Lloyd», negó Jocelyn con la cabeza. «No lo haré». Salieron de la casa dejando a Lloyd de pie en el umbral con una expresión de pérdida y rabia en el rostro. Jocelyn no miró atrás. Sabía que le aguardaban más conversaciones difíciles, papeleo e incluso juicios. Pero ahora, en ese momento, solo sentía alivio. Durante las semanas siguientes, Jocelyn se dedicó a trabajar en el papeleo del divorcio y a planificar su nuevo negocio al mismo tiempo. Shelley la ayudó a elaborar un plan de negocio, le dijo dónde comprar equipos más baratos y se ofreció a recoger su vieja silla de cliente que iba a sustituir. Garland, fiel a su palabra, se puso a reformar el garaje. Instaló un nuevo cableado eléctrico, instaló iluminación adicional y pintó las paredes de un color claro y alegre que Jocelyn había elegido. Todos los días, después de trabajar en su nuevo taller, venía a continuar la transformación del viejo garaje. Elaine le ayudó con el papeleo, aprovechando su experiencia como contable. Le explicó a Jocelyn cómo llevar un registro de ingresos y gastos, cómo pagar los impuestos correctamente y cómo solicitar una licencia comercial. «Estoy orgullosa de ti, cariño», le dijo una tarde, sentadas a la mesa de la cocina mientras hacían números. «Eres muy valiente al enfrentarte a todo esto». «Hago lo que tengo que hacer», dijo Jocelyn encogiéndose de hombros. «No tengo elección». «Siempre hay elección», replicó Elaine. «Podrías volver con Lloyd. Podrías seguir trabajando en Shelley's. Podrías haberte mudado a otra ciudad y empezar de cero, pero elegiste el camino más difícil de todos, construir algo propio. Hace falta valor.
Jocelyn pensó en las palabras de su madre. Quizá tuviera razón. Quizá fue realmente una elección, no solo una reacción a las circunstancias, sino una decisión consciente de crearse un nuevo futuro. 3 meses después de aquella memorable velada en el Copper Pot, el pequeño salón de belleza, The New Haircut, estaba listo para abrir. Tenía mucho mejor aspecto del que Jocelyn podría haber soñado. Paredes pintadas de un suave color melocotón, grandes espejos, iluminación brillante pero no cegadora, un cómodo sillón para los clientes, un pequeño estante de cosméticos profesionales que Shelley le había recomendado. Frente a la entrada, Garland había instalado un bonito cartel que él mismo había diseñado y encargado a un artesano local. Nuevo corte de pelo, rezaban las sencillas pero elegantes letras, y debajo, en letras más pequeñas, Jocelyn Thacker, maestro peluquero. Thacker, no Pearson. Jocelyn había decidido volver a su apellido de soltera antes de finalizar el divorcio. Fue un gesto simbólico, un regreso a sus raíces, a su verdadero yo. El día del estreno estaba despejado y hacía calor. Jocelyn estaba preocupada. No sabía si vendría alguien. Shelley le había prometido que le recomendaría a algunos clientes habituales, pero aún así le daba miedo. Para su sorpresa, la primera clienta fue la señora Bennet, la misma anciana a la que había cortado el vestido del aniversario de sus padres. «Me dijeron que habías abierto tu salón, querida», sonrió la señora Bennet al entrar en el local. «No pude evitar venir. Nadie me corta el pelo tan bien como tú». Otras clientas de rizos y tijeras la siguieron, y al final del día, Jocelyn tenía varias citas para la semana siguiente. Se sentía cansada, pero también satisfecha por el trabajo bien hecho. Cuando se marchó el último cliente, Garland pasó por el salón. Rara vez venía durante la jornada laboral. No quería molestar, pero hoy hizo una excepción. «¿Qué tal el primer día?», preguntó mirando el salón con evidente orgullo. «Mejor de lo que esperaba», sonrió Jocelyn. «Ya tengo cita para la semana que viene», y todo el mundo alababa el interior. Garland asintió, satisfecho. «Buen trabajo, Joss. Te mereces tener éxito». Salieron juntos y Jocelyn cerró la puerta de su nuevo salón con una sensación especial. Su negocio, su futuro. «Papá», dijo mientras caminaban hacia el coche. «Gracias por todo. Por todo, no solo por las reparaciones y el dinero, sino por esa línea en el restaurante. Me cambió la vida». Garland se encogió de hombros avergonzado. «Solo decía la verdad, Joss. Y tú cambiaste tu vida, con tus manos, con tu propia persistencia». Jocelyn sonrió, pensando en lo lejos que había llegado en aquellos 3 meses. De ser una mujer que temía gastar $1 de más sin el permiso de su marido a tener su propio negocio. De alguien que ocultaba sus sentimientos a alguien que podía hablar abiertamente con su padre de gratitud y amor. Sabía que aún le quedaban muchos retos por delante. El negocio acababa de empezar, el divorcio aún no había finalizado. Lloyd seguía llamándola de vez en cuando con amenazas o súplicas, pero ya no temía al futuro. Tenía una familia que la apoyaba, tenía amigos que creían en ella, y tenía una fuerza interior que por fin estaba aprendiendo a reconocer y apreciar. «Nuevo corte de pelo», pensó Jocelyn mientras miraba el cartel de su peluquería. Era algo más que el nombre del negocio. Era un símbolo del cambio que se había producido en su vida. Un símbolo de que a veces hay que cortar con el pasado para dejar sitio al futuro. Y que incluso el corte de pelo más sencillo puede ser el comienzo de algo nuevo y hermoso.